Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con la propuesta de valor, que muchas personas no entienden qué es una propuesta de valor. Y acá te la voy a resumir como con palabras súper sencillas. La propuesta de valor es la razón por la cual un paciente, una persona, te debería preferir a ti versus tu competencia. Y esto obliga a que tú dejes de vender la odontología como un producto y la comiences a vender como un servicio. Porque no es lo mismo vender la odontología como un producto y enfocarte en vender ortodoncia, carillas, implantes, que vender tu servicio, que vender la solución, que vender tu protocolo de atención. No es lo mismo. Cuando tú vendes ortodoncia, cuando tú vendes implantes, lo que hace el paciente es decir, ok, esta persona vende implantes, esta también. ¿Cuál es el precio de este implante? 5. ¿Cuál es el precio de este implante? 10. Ok, si son lo mismo, me voy a quedar con el más barato, porque nadie en su sano juicio está dispuesto a pagar más por lo mismo. La gente está dispuesta a pagar más por algo mejor, por algo superior. Y si tú vendes un producto, o sea, si tú vendes implantes, ¿cómo la persona se va a dar cuenta que tu implante, siendo un producto, es mejor que el otro? Para el paciente un implante es un implante, ¿sí? No hay diferencia. ¿Qué tendrías que decirle? ¿La marca del implante, la fábrica del... No. En cambio, cuando tú te enfocas en vender un servicio, acá es más allá del implante, ¿sí? Acá tú no vas a entrar a argumentar el tipo de implante, el tipo de ortodoncia, la marca de la ortodoncia, el fabricante nacional o internacional. No, tú vas a enfocarte netamente en hablar de tu servicio, que incluye un implante, que incluye ortodoncia, por supuesto, pero es mucho más que eso. Tiene que ver con lo que tú haces antes, durante y después. ¿Sí? Tiene que ver con tu criterio, con tu filosofía de atención, con tu protocolo de atención para lograr que el paciente logre resolver su problema de mejor manera que con tu competencia. Y eso es exactamente tu propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor nos obliga a dejar de vender la odontología como un producto, porque ese es el fundamento de la propuesta de valor, es hacer hincapié en que esto es un servicio y cómo tu servicio es mejor que el de tu competencia para resolver el problema del paciente. ¿Sí? Para que el paciente te escoja por esta razón, por el servicio, no por el implante, porque el implante lo hacen todos. Y la única diferencia para el paciente entre tú y el implante y el de la competencia es el precio. Entonces, siempre se va a quedar con el más barato, porque nadie está dispuesto a pagar más por lo mismo. A menos que le demostremos que no es lo mismo tu implante que el implante del colega al lado. ¿Sí? Y cuando le vayamos a argumentar eso, lo argumentamos desde el servicio. La razón es tu protocolo de atención. La razón eres tú, no es el implante. El implante lo vendes Straumann. ¿Sí? Y él te argumenta a ti como implantólogo, ¿cierto? Las características del implante y por qué es mejor que el otro. Pero tú no vas a argumentar eso a tu paciente, tú vas a argumentar tu servicio, que ese es tu verdadero factor diferencial. Entonces, cuando hablamos de la propuesta de valor, nos estamos refiriendo a eso. Y la propuesta de valor se comunica en 4 puntos de tu proceso de adquisición de pacientes, donde tú tienes que comunicar tu propuesta de valor, porque la persona que se siente en tu sillón, ¿sí? Tiene que conocer tu propuesta de valor, y acá me quiero detener un segundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los odontólogos, ¿cierto? Cuando el paciente se sienta en el sillón, está listo, ¿cierto? Porque el paciente que se sienta en el sillón ya conoce tu propuesta de valor. Y no necesariamente porque se la dijiste, ¿sí? Es porque ya, y les adelanto que es la fase 4, es porque ya la vive, la huele, la ve, la siente, la toca, la experimenta. Entonces, claro, cuando a ti te pasa que tu paciente, desde que llega el sillón en adelante, ya está listo, ya compró, ya inició, se queda contigo, se fideliza, te recomienda, significa que estás haciendo una muy buena fase 4. O sea, acá el paciente ya conoce tu propuesta de valor. ¿Sí? Insisto, independientemente si se la comunicas o no, si se la tienes de alguna manera dicha en tu script de cierre, en tu script de antiventa, no sé, si se la comunica o no se la comunica, ok, pero la vive. Y la mayoría de los odontólogos que llegan a mí les pasa esto. Me dicen, no, mira, si cuando el paciente llega al sillón, estoy listo. El paciente me escoge, le gusta, se queda conmigo, vuelve, se hace el tratamiento. Perfecto. Eso habla de que tienes una muy buena fase 4. ¿Sí? Pero lamento decirte que si tu paciente se entera acá de tu propuesta de valor, es demasiado tarde. Es demasiado tarde. ¿Sí? Tu propuesta de valor tiene que comunicarse 3 veces antes de que el paciente llegue al sillón. Porque eso te permite adelantar, te permite que las personas que están acá, que todavía no te conocen, que todavía no llegan a ti, que todavía no tienen la posibilidad de sentarse en tu sillón y conocer la experiencia a través de ellos mismos, a través de otro, ¿sí? Te conozcan y te escojan por la razón correcta. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Si acá al final, el paciente ya te conoce, ¿cierto? En el sillón, porque vamos a hacer el spoiler.
en el sillón, el paciente ya conoce tu propuesta de valor, felicitaciones. Felicitaciones. Pero significa, si lo que vienes viendo hasta acá te ha hecho sentido, te invito a que le des like y te suscribas al canal para que por supuesto te aparezcan más videos como este, porque estoy segura que te servirán un montón. Y por supuesto, si quieres saber cómo podemos ayudarte de manera individual, personalizada, te dejo en la descripción un enlace para que puedas agendar una sesión de planificación estratégica. Estás comunicando tu propuesta de valor muy tarde. ¿Tienes una propuesta de valor? Sí, pero tenemos que adelantarla, tenemos que comunicarla desde el principio, porque eso logra que el paciente te escoja a ti, te prefiera a ti, llegue con una alta intención de compra. Entonces vamos a descubrir cuáles son los otros 4 puntos, o sea, los 3 puntos anteriores para construir nuestros 4 puntos. La propuesta de valor siempre se comunica en 4 puntos. ¿Bien? El primer punto es el contenido. ¿Qué es lo que yo busco hacer en el contenido? Busco que la persona, ¿sí? Que la persona a través del contenido se segmente, ¿sí? Se filtre, se califique, se atraiga. Entonces, mi contenido me va a permitir atraer y filtrar a la persona que tiene el problema que tú resuelves y que está interesada en cómo tú lo resuelves, con tu propuesta de valor. Entonces, aquí conectamos estas dos cosas. Si yo ocupo la propuesta de valor en mi contenido, voy a lograr filtrar, voy a lograr atraer, filtrar y segmentar a la persona que tiene el problema que tú resuelves, pero que además le interesa tu servicio, cómo tú lo resuelves. Entonces ya tienes un proceso de segmentación proveniente de tu contenido. Si en tu contenido comunicas tu propuesta de valor, el paciente que va a llegar ya conoce previamente cuál es tu propuesta de valor, cómo tú lo ayudas a resolver el problema de manera diferente y mejor que tu competencia. Y después nos vamos al punto 2, que tiene que ver con el mapa de conversación. Entonces, si el contenido ya me segmento y filtro al paciente, lo que yo voy a hacer ahora en el mapa de conversación, que es el proceso que yo hago antes de agendar al paciente por chat, es volver a comunicar la propuesta de valor. ¿Sí? Porque acá yo necesito que la persona que agende ya conozca esta propuesta de valor, incluso antes de que lo agendemos, incluso antes, ¿sí? De que tenga que pagar la primera sesión, para que sepa por qué tiene que estar dispuesto a pagar versus cuando otros no le cobran. Entonces, la propuesta de valor, nuevamente, en el contenido, te sirvió para atraer y filtrar a la persona correcta, que te escriba una persona que ya conoce tu propuesta de valor y ya se atrajo por eso. En el mapa de conversación te sirve para que agendes a una persona que ya conoce tu propuesta de valor, o sea, ya está calificado. Y luego, en el punto 3, nos vamos a, ¿cierto?, la confirmación de la agenda. Que esto nosotros le llamamos el embudo inverso. Porque ya este es el proceso casi antes que llegue el sillón, entonces en vez de hacer un embudo como lo hago al revés, lo nutro, aunque esté en una fase muy avanzada. Acá ya estamos en una fase muy avanzada del funnel, ya la persona agendó, pero lo voy a nutrir. ¿Con qué? Con la propuesta de valor. ¿Para qué? Para que el paciente que llegue al sillón, que confirme la cita, sea un paciente que ya tenga una alta intención de compra. Entonces, cuando llega al sillón, ya compró. Aquí ya no dependo tanto de mi performance o de la performance de tu odontólogo respecto a la venta. Cuando vendes tú como dueño de clínica, probablemente tus sesiones de cierre sean buenas y tengas sobre un 80% de tasa de cierre. Pero cuando cierra tu equipo, ese porcentaje baja, 60% promedio. O sea, yo tengo que, el dentista tiene que ser un muy buen vendedor para que logre vender. No, cuando tú logras que el contenido atraiga, ¿cierto? Y filtre a la persona correcta para que esa persona te escriba y luego por el mapa tú llevas, ¿cierto?, la conversación y nutres a la persona que está calificada con tu propuesta de valor para que agende desde la razón correcta, incluso esté dispuesta a pagar la primera sesión, y luego logremos que esa persona en la confirmación de agenda vuelva a nutrirse, al sillón llega ya lista para iniciar. ¿Sí? Sobre todo acá cuando los odontólogos dicen, no, es que me cuesta salir porque toda la gente quiere atenderse conmigo, acá, o la gente me busca a mí porque yo soy la cara visible, acá está cómo se resuelve eso. En todo el embudo inverso que nos permite nutrir con la propuesta de valor, que en definitiva es el método, el protocolo de atención de tu clínica. Independientemente si lo atiendes tú o lo atiende antes de alguien de tu equipo, se va a atender bajo el mismo servicio, bajo el mismo propuesta de valor, bajo el mismo protocolo de atención. Y eso te permite poder delegar la venta. Entonces ya llega el paciente al sillón, la venta en el sillón no es tan dependiente del proceso que se hace ahí y me permite atraer personas calificadas para que tu tasa de cierre sea alta. ¿Bien? Entonces, ese es el valor que tiene hoy día comunicar tu propuesta de valor. Primero saber qué es, ¿sí? Y luego comunicarle los 4 puntos de adquisición de pacientes. Contenido, ¿sí? A través de, obviamente, el contenido de venta. Mapa de conversación, que lo puedes implementar tú, otro secretaria, lo se puede hacer híbrido, lo puede hacer un bot.
confirmación de agenda para que el paciente que ya llegue al sillón ya conozca tu propuesta de valor, llegue con una alta intención de compra listo para iniciar y que no dependa del 100% de la gestión de la sesión de cierre. Y luego en el sillón, antes de entregarle el precio para que el paciente te diga que sí y no te vaya a comparar con precios o no te vaya a decir, bueno, voy a seguir viendo, voy a seguir buscando. Eso es lo que yo tengo que evitar, que el paciente siga comparando, que te diga, lo voy a pensar. Y eso se termina logrando en el sillón, luego de haber comunicado la propuesta de valor en todos los pasos anteriores y por último en el sillón, antes de que el paciente se le dé el precio, ¿sí? Para que te diga que sí. Y luego viene la parte logística, donde ya vemos los medios de pago, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, eso es súper importante que les quede claro. Esto es la propuesta de valor. Por eso es tan importante comunicarla y estos son los 4 puntos exactos donde deben comunicarla.